La breve historia del tiempo. Basada en el libro de Stephen Hawking. ¿Qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Acaso el universo tuvo un comienzo? Y de ser así, ¿qué ocurrió antes de ello? ¿Cuál fue el origen del universo y hacia dónde se dirige? Suerte, suerte. Hemos sido muy afortunados. Mi familia, Stephen y todos. Tuvimos nuestros desastres, pero sobrevivimos a ellos. Todos sufren desastres y sin embargo algunas personas desaparecen y nunca nadie vuelve a verlas. Las bombas son muy alarmantes. Se acercaban zumbando hasta que estallaban. Cuando oíamos el estallido sabíamos que estábamos bien y continuábamos cenando lo que fuera. Una de ellas cayó muy cerca de nuestra casa y destrozó las ventanas, así que los vidrios se incrustaron en las paredes. Cuando nació Stephen decidimos que sería mejor que naciera en Oxford. Mientras yo estaba en el hospital, fui a una tienda en Oxford y compré un atlas astronómico. Una de mis cuñadas me dijo, lo que hiciste es algo muy profético. ¿Cuán real es el tiempo? ¿Acaso tendrá un final? ¿Dónde se origina la diferencia entre el pasado y el futuro? ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? Recuerdo el día en que viajamos por Londres y el apagón había terminado. Y los trenes ya no tenían las persianas bajas. Viajamos en tren y estábamos atravesando uno de los puentes y todas las luces, bueno, las luces que quedaban se encendieron en Londres. Era una noche completamente estrellada y podían verse las luces, era algo hermoso. Recuerdo que todos solíamos acostarnos en el pasto y mirar hacia arriba con un telescopio para ver la maravilla de las estrellas. Stephen siempre tuvo un gran sentido de admiración y yo podía ver que las estrellas lo maravillaban. No solo las estrellas. Nací exactamente 300 años después de la muerte de Galileo.
Estimo que alrededor de otros 200.000 niños también nacieron ese día. No sé si alguno de ellos más tarde se interesó por la astronomía. Lo primero que recuerdo es ver a Isabel llevando a Stephen y a Mary en un cochecito muy anticuado por la calle. Era grande, ya que sus cabezas eran grandes y tenían las mejillas rosadas. Llamaban mucho la atención. Lucían diferentes al resto de la gente. Recuerdo haber ido a la casa de los Hawking varias veces. Era el tipo de lugar en que, si a uno lo invitaban a cenar, tenía permitido dialogar con Stephen, pero el resto de la familia solía sentarse a la mesa y solo leer un libro. Este tipo de comportamiento no era bien visto en mi círculo, pero era aceptado en los Hawking, ya que se los conocía como personas muy excéntricas, sumamente inteligentes y listas, pero no dejaban de ser un tanto extraños. Yo tenía la impresión de que todos los Hawking eran así, excepto por Stephen, quien parecía ser el único miembro normal de la familia. Stephen solía decir que conocía 11 formas de ingresar a la casa. Yo solo pude hallar 10. No estoy segura de dónde estaba la otra entrada. En el lado norte de la casa había un cobertizo para las bicicletas. Tenía una puerta en el frente y otra en la parte de atrás. Arriba de eso había una ventana que llevaba a la habitación en forma de L. Y en el frente uno podía llegar a la esquina sobre el techo. Desde ese nivel uno podía llegar hasta el techo de la casa. Creo que una de las entradas por las que ingresaba Stephen estaba en el techo principal. Como siempre digo, él sabía trepar mucho mejor que yo. Aún no sé cuál era la entrada número 11. Antes del siglo XX, se creía que el universo había existido desde siempre, o que había sido creado en algún punto en el pasado, más o menos como lo observamos hoy. La gente hallaba consuelo en la idea de que aunque crecieran y murieran, el universo era eterno e inmutable. Dejé de jugar con Stephen cuando enfermó. Tenía unos 12 años, porque comenzó a tomarse muy en serio los juegos. Teníamos el juego El Monopolio. El tablero del Monopolio tenía casilleros a su alrededor para aumentar las dificultades. Luego el Monopolio dejó de ser adaptable y se convirtió en un espantoso juego llamado Dinastía, el cual, según recuerdo, ya que nunca lo jugué, no tenía final porque no había forma de terminarlo. En mi opinión, era casi un sustituto de la vida. Llevaba horas y horas. Para mí era un juego absolutamente espantoso. No me imaginaba a nadie que pudiera gustarle, pero Stephen siempre tuvo una inteligencia muy intrincada y creo que más que nada, el hecho de que fuera complicado llamaba su atención. Cuando estaba en la escuela, aprendí que la luz de las galaxias lejanas cambiaba a rojo. Esto significaba que se alejaban de nosotros y que el universo estaba expandiéndose. Pero yo no lo creí. Un universo estático parecía mucho más natural. Pudo haber existido y puede seguir existiendo por siempre. Estábamos discutiendo la posibilidad de la generación espontánea de vida y Stephen hizo un comentario que demostraba no solo que pensaba en ello, sino que también había hallado los cálculos sobre cuánto tiempo tomaría. En ese momento le dije a uno de mis amigos, John McLenahan, creo que Stephen resultará ser extrañamente capaz. No sé si esas fueron las palabras exactas, pero le dije algo por el estilo, y él no estuvo de acuerdo conmigo.
Así que hicimos una apuesta. Infantilmente apostamos por una bolsa de golosinas. Entre paréntesis, veo que gané mi apuesta y creo que debería recibir mi premio. Algo que aún no ha sucedido. La expansión del universo sugirió la posibilidad de que éste tuvo un comienzo en algún punto del pasado. El punto en que pudo haberse iniciado el universo es conocido como el Big Bang. El primer año lo hizo en la escuela St. Albans. Empezando desde abajo, era el tercero. Yo le decía, Stephen, ¿realmente tienes que estar tan abajo? A lo que me dijo, bueno, a los demás no les fue mucho mejor que a mí. Realmente no le preocupaba. De algún modo siempre lo consideraron muy inteligente. De hecho, un año recibió el premio Divinidad. No fue sorprendente, ya que su padre solía leerle las historias de la Biblia desde que era muy pequeño y las sabía muy bien. Tenía muchos conocimientos sobre los temas religiosos, aunque creo que ahora ya no los utiliza demasiado. Todos solían discutir sobre teología como un tema seguro. Uno no necesitaba hechos o distracciones como esas. Si a uno le agrada discutir o debatir, puede hacerlo sobre cualquier cosa, incluyendo teología y la existencia de Dios. Luego alguien se aburre o surge el tema del viaje al espacio o lo que sea y la discusión se termina. En un universo inmutable, uno puede imaginar que Dios creó al universo literalmente en cualquier momento del pasado. Por otro lado, si el universo está expandiéndose, pueden haber razones físicas por las que tuvo que existir un comienzo. Un universo expansible no excluye a un creador, pero sí establece límites sobre el momento en que pudo haber realizado su trabajo. Cuando la familia fue a la India, se dispuso que Stephen viviera con nosotros durante un año. Él decidió que sería agradable bailar escocés durante la tarde. Nuestra casa era como cualquier otra, pero teníamos mucho espacio y una gran sala. Así que compramos algunos discos y un libro sobre el tema. Stephen estaba al mando. Insistía en que usáramos saco y corbata y estaba a cargo de todo. Stephen se lo tomaba muy en serio. Como pueden ver, le gustaba bailar. Había 4 físicos en mi año: Gordon Berry, Richard Bryant, Stephen y yo. Lo primero que recuerdo de Stephen es que una vez, luego de cenar, fui con Gordon a buscarlo a su habitación. Stephen estaba allí, bebiendo cerveza, muy lentamente. Solo tenía 17 años. Legalmente no podía ir a un bar. Había ingresado en Oxford demasiado temprano. Solíamos realizar reuniones. Organizábamos fiestas y cosas por el estilo para conseguir a cuantos novatos pudiéramos y hacer que ingresaran al equipo de remo. Así fue como lo conseguimos a él. Siempre nos preguntábamos si debíamos ponerlo como timonel de los primeros 8 o de los segundos. Algunos timoneles son muy aventurados y otros pueden ser muy tranquilos. Él era bastante aventurado. Nunca sabía exactamente qué iba a hacer cuando salía con la tripulación.
Creo que a veces solía llevar su trabajo consigo en el bote, ya sabes. Su mente operaba en diferentes niveles. Nos pidieron que leyéramos un capítulo, el capítulo 10 de un libro llamado Electricidad y Magnetismo de Bliney y Bliney, una extraña combinación, escrito por marido y mujer. Al final del capítulo había 13 preguntas, todas ellas decisivas para el examen. Inmediatamente descubrí que no podía contestar ninguna de ellas, así que Richard y yo trabajamos juntos durante esa semana y logramos contestar una pregunta y media, con lo cual estábamos orgullosos. Gordon se negó a que lo ayudaran y logró contestar una él solo. Stephen, como siempre, ni siquiera había empezado. Pero a la mañana siguiente subió a su habitación a las 9 en punto. Nosotros regresamos alrededor de las 12 o 12:05 y Stephen también. Estábamos en la entrada de la universidad y le dije, Hawking, ¿cuántas lograste responder? Me dijo, bueno, solo tuve tiempo de hacer las primeras 10. En ese momento comprendimos que no solo no estábamos en la misma calle, sino que no estábamos en el mismo planeta. Una vez calculé que durante los 3 años que estuve en Oxford, realicé 1000 horas de trabajo, un porcentaje de 1 hora por día. No hago alarde de esta falta de trabajo, sino que solo estoy describiendo mi actitud en ese momento. La actitud de que no había nada que valiera la pena el esfuerzo. Solía preparar su trabajo para las clases preceptoriles todas las semanas, ya que nunca conservaba las anotaciones o los apuntes. Por lo general las arrojaba en mi cesto de papeles al dejar mi aula. Cuando estaba con otros estudiantes no graduados en el preceptoril y lo veían hacer esto, se horrorizaban porque pensaban que quizás había hecho su trabajo en media hora, y si ellos hubieran podido hacerlo en 1 año, no lo habrían arrojado al cesto de papeles, lo hubieran enmarcado en la pared. Debido a lo poco que trabajaba, tenía planeado aprobar el examen final, resolviendo problemas de física teórica y evitando preguntas que requirieran de conocimiento objetivo. No me fue muy bien. Estaba en el límite entre la primera y segunda categoría de grado, y tuve que ser entrevistado para determinar cuál merecía. Me preguntaron sobre mis planes futuros. Respondí que si me daban la primera, iría a Cambridge. Si solo me daban la segunda, me quedaría en Oxford. Me dieron la primera. Llevé a Stephen y a su hermano menor al parque Woburn. Él se trepó a un árbol. Creo que estaba probándose a sí mismo. Yo no me daba cuenta. Logró treparse al árbol, llegar hasta una de sus ramas y bajarse. Creo que comenzó a notar que sus manos eran menos eficaces que antes, pero no nos lo dijo. Las escaleras de la universidad son cuadradas. Tienen forma redonda, pero son cuadradas. Steve salió de una de las aulas y cayó en las escaleras. Mientras caía, rebotó hasta llegar abajo. No sé si perdió el conocimiento, pero sí perdió la memoria. Lo llevamos a mi habitación o a la de otra persona. La primera pregunta que hizo fue, ¿quién soy? Y nosotros le dijimos, eres Steve Hawking. Inmediatamente después volví a preguntar, ¿quién soy? Steve Hawking. Luego de un par de minutos recordó que era Steve Hawking. Luego le preguntamos si recordaba haber ido al bar a beber algo el domingo por la noche o si recordaba haber timoneado en el río el lunes. Poco a poco fue recuperando la memoria hasta que pudo recordar los sucesos de los días anteriores y de las horas anteriores. Luego de 2 horas ya podía recordar todo. La duda era que podía haber perdido parte de su inteligencia a razón de esto. Entonces Steven decidió realizarse el test de Mensa. Le dijimos, por supuesto que debes hacerlo. Estaba feliz de tener que hacer el test. Absolutamente feliz. Escuchó a la CIA, pero luego la traicionó.
Había dos áreas de física teórica que podía estudiar en Cambridge. Una de ellas era cosmología, el estudio de lo extenso. La otra era partículas elementales, el estudio de lo pequeño. Sin embargo, sentí que partículas elementales era menos atractiva, ya que no había una teoría exacta. Todo lo que hacían era ordenar las partículas en familias, como en botánica. Por otro lado, en cosmología había una teoría bien definida, la teoría de la relatividad general de Einstein. Fue un año muy frío. El agua de la laguna Veralamian se había congelado y todos fuimos a patinar. Stephen solía patinar muy bien, pero noté que no estaba haciéndolo como siempre. Patinaba al igual que yo, no muy bien. Entonces cayó y no podía levantarse. Lo llevé a tomar un café para calentarlo y me lo contó todo. Estaba diagnosticado. Insistí en que fuéramos a ver a su médico porque pensé que quizá alguien podría hacer algo por él, al menos facilitarle las cosas. No diré el nombre del médico. Fui a verlo a la clínica de Londres. Estaba sorprendido de que me haya molestado en ir a verlo. Después de todo, yo era la madre de Stephen. Era una persona muy agradable. Accedió a verme de inmediato y me dijo, sí, es muy triste. Un joven tan inteligente sufriendo esto en la flor de la juventud. Entonces, por supuesto, le pregunté, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacerle fisioterapia? ¿Hay algo que pueda ayudarlo? Él me dijo, en realidad no hay nada que podamos hacer. Más o menos eso fue todo. Poco después de cumplir los 21 años, ingresé al hospital para realizarme unos estudios. Tomaron una muestra de músculo de mi brazo, me insertaron electrodos y me inyectaron fluido radio opaco en mi espina dorsal y observaron con rayos X cómo se desplazaba hacia arriba y hacia abajo mientras inclinaban la cama. Me diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como el mal de Lou Gehrig. Los médicos dijeron que no tenía cura y me dieron 2 años y medio de vida. Entré en la sala de descanso de los graduados buscando a alguien con quien almorzar. No había nadie con quien yo realmente quisiera hacerlo y de pronto Stephen atravesó la puerta. No sé qué hacía en Oxford, ya lo he olvidado. Amablemente Stephen fue a comprar las bebidas, las trajo y las puso sobre la mesa. Cuando colocó su vaso de cerveza, lo volcó. Yo le dije algo así como, Dios, ya estás ebrio a esta hora del día. Luego me dijo que había estado en Addenbrooke's durante 3 semanas, que le habían hecho una serie de estudios y que le habían diagnosticado su problema. Con absoluta sinceridad y sin rodeos, me dijo que gradualmente perdería la utilidad de su cuerpo. Que eventualmente solo su corazón y sus pulmones funcionarían, y su cerebro. Le dijeron que con el tiempo tendría el cuerpo de un repollo, pero que su mente seguiría funcionando a la perfección y que estaría imposibilitado para comunicarse con el resto del mundo. Mis sueños en ese momento estaban muy perturbados. Antes de que diagnosticaran mi estado de salud, estaba aburrido de la vida. Sentía que no había nada que valiera la pena hacer. Pero poco después de salir del hospital,
Soñé que iba a ser ejecutado. De pronto me di cuenta de que había muchas cosas que valían la pena hacer si suspendía mi ejecución. Sabía perfectamente bien que él no tenía fe. Y a mí me resultaba aún más difícil, ya que uno debe preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Pero él aceptó con total entereza lo que iba a sucederle y, según tengo entendido, comenzó a trabajar. Al principio, sentí que no tenía sentido trabajar en mi investigación, ya que no esperaba vivir lo suficiente como para terminar mi doctorado. Sin embargo, con el paso del tiempo, la enfermedad parecía estabilizarse. Comencé a comprender la relatividad general y avancé en mi trabajo. Pero lo que realmente marcó una diferencia fue haberme comprometido con una muchacha llamada Jane Wilde. Esto me dio una razón para vivir, y también significó que debía conseguir un empleo si es que íbamos a casarnos. Stephen estaba enfermo y Jane lo sabía. Este es otro caso que demuestra la suerte que tuvo Stephen, haber conocido a la persona indicada en el momento justo, ya que estaba muy deprimido y realmente no tenía deseos de seguir con su trabajo. Le habían dicho que solo tendría 2 años y medio de vida. ¿Qué puede hacer uno en ese tiempo? Pero haber conocido a Jane realmente le dio fuerzas para comenzar a trabajar. Quería comprender cómo había comenzado el universo. La teoría de la relatividad general de Einstein demostró que el universo estaba expandiéndose. Pero no había respuesta a una pregunta crucial. ¿Acaso hubo un Big Bang? ¿Un comienzo del tiempo? Luego, durante mi tercer año en Cambridge, Roger Penrose realizó su descubrimiento sobre la muerte de las estrellas. Recuerdo que estaba hablando con un amigo, Ivor Robinson. Estábamos teniendo una conversación muy entretenida y tuvimos que cruzar la calle. Al cruzarla, dejamos de hablar y cuando llegamos al otro lado, evidentemente tuve una idea. Luego seguimos conversando y lo olvidé por completo. Más tarde, luego de que mis amigos habían ido a sus casas, comencé a tener una extraña sensación de alegría. Me sentía maravillosamente bien y no podía descifrar por qué. Estuve todo el día pensando las posibles razones que podían haber contribuido a tal sentimiento, hasta que pude descubrir el pensamiento que había tenido mientras cruzaba la calle. Penrose anunció la idea de que cuando las estrellas caen indefinidamente, se convierten en singulares, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones generales que todos consideran como razonables. Recuerdo que Stephen Hawking, quien estaba acercándose a su tercer año como estudiante de investigación, dijo: «¡Qué idea tan interesante! Me pregunto si podrá ser adaptable al entendimiento del origen del universo». Lo que tenía en mente era que si uno mentalmente invierte el sentido del tiempo, puede considerar al universo expansible como un sistema que puede colapsar. Es como si fuera una estrella gigante que cae. Roger Penrose demostró que una estrella al morir, colapsando bajo su propia gravedad, eventualmente se encoge hasta una singularidad, un punto de densidad infinita y magnitud cero. Noté que si revertía la dirección del tiempo, de modo que el colapso se convirtiera en una expansión, podía comprobar que el universo tuvo un comienzo. Pero mi examen, basado en la teoría de la relatividad general de Einstein, también demostró que no podemos comprender cómo se inició el universo, ya que comprobó que todas las teorías científicas, incluyendo la de Einstein, refutan el comienzo del universo.
Tuvimos una reunión en el Instituto de Física Espacial de Nueva York y dije, antes de llegar a una conclusión final, debemos ocuparnos de otro tema, un objeto absolutamente gravitacional y explosivo. Luego de repetir 10 veces la frase, un objeto absolutamente gravitacional y colapsado, llegué a la conclusión de que debía hallar un nombre mejor. Así fue como la cambié por agujero negro. La palabra agujero negro, creada por John Wheeler, de pronto se volvió popular. Todos la adoptaron y desde entonces la gente de todo el mundo, en Moscú, en América, Inglaterra y demás, saben que están refiriéndose a lo mismo. No solo eso, sino que además todos los conceptos llegaron al público general. Inclusive los escritores de ciencia ficción comenzaron a hablar de ello. Esta noche, amigos, estamos a punto de realizar un desafío jamás igualado en la exploración espacial. Si la información en mi nave de investigación concuerda con mis cálculos computarizados, viajaré hacia donde ningún hombre se atrevió a ir. ¿Al agujero negro? Dentro, a través y más allá de él. ¿Por qué? Es una locura. ¡Es imposible! Cuando una estrella maciza se contrae, su gravedad se hace tan intensa que su luz ya no logra escapar. La región desde la cual nada puede escapar es llamada agujero negro y su límite es denominado horizonte de suceso. Uno podría decir del horizonte de suceso lo que Dante dijo de la entrada al infierno. Aquellos que entren allí abandonen toda esperanza. Una vez me pidieron que fuera árbitro de un ensayo cuyo tema era cómo caer en un agujero negro y sobrevivir. El problema que tuve fue que no sabía cómo entregar el premio, ya que si decía que el ensayo era muy bueno, la única manera de demostrarlo era realizando el experimento del que hablaba y caer en el agujero. Luego me dije, si llegara a caer, debería hacerlo con la persona que escribió el ensayo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se lo dirá al resto del mundo? ¿Se llevará el premio consigo? ¿Y qué hará con él cuando llegue al centro? Créanme, esperé durante mucho tiempo por alguien como usted para registrar este momento. Gracias, doctor. Entonces estoy preparado. Preparado para embarcarme en el más importante viaje del hombre. Y el más arriesgado. El riesgo no es nada comparado con la posibilidad de hallar la gran verdad de lo desconocido. Allí, las estimadas leyes de la naturaleza no se aplican. Desaparecen. ¿Y la vida? La vida. Vida eterna. Si observaran a un astronauta lo suficientemente audaz como para saltar al agujero negro y su reloj estuviera a punto de marcar las 12, cruzaría el horizonte de suceso e ingresaría en el agujero negro. Pero no importa cuánto tiempo esperen, el reloj del astronauta jamás marcará las 12 en punto. De lo contrario, cada segundo en el reloj parecerá cada vez más largo hasta que el último segundo antes de la medianoche durará por siempre. Por lo tanto, al saltar al agujero negro, uno puede estar seguro de que su imagen durará por siempre. Pero la imagen se oscurecería rápidamente y se volvería tan débil que nadie podría verla.
Cuando alguien desaparece en un agujero negro, visto desde afuera, parece como si el tiempo fuera más lento y la persona se mueve, al menos eso es lo que piensa. Quizás está hablando con la nave espacial a una velocidad normal, pero lo vemos con lentitud. Visto por alguien desde afuera, termina congelado en cierta posición. Y visto desde afuera, uno jamás ve qué sucede después de eso. El astronauta no sentiría nada especial cuando su reloj marque la medianoche y haya cruzado el horizonte de suceso hacia el agujero negro. Hasta que, por supuesto, se haya acercado a la singularidad y se desintegre en 1000 pedazos. Uno puede caer en el horizonte de sucesos sin sentir nada, sin siquiera notarlo. Luego de una semana de haber caído, uno comienza a sentir que se contrae y extiende cada vez más hasta quedar ligeramente más delgado. Y por supuesto, uno comienza a comprimirse, hasta que se vuelve muy largo y delgado y bastante desagradable. Luego de 2 semanas, uno cae justo en el centro y por supuesto muere. Desde el punto de vista del agujero negro, la velocidad de las cosas aumentaría y uno podría ver a una supernova desplazándose con mayor rapidez. La frustración sería que si bien uno podría ver todo lo que ocurre en el futuro, todo se movería con tanta velocidad que no tendríamos tiempo de analizar lo que vemos. No lograríamos comprenderlo y eventualmente las cosas se desplazarían a gran velocidad, con lo cual su explosión lo destruiría. Ese sería el final. Creo que sería una interesante forma de morir. Es la forma que yo elegiría si pudiera elegir. Durante la larga historia del universo, muchas estrellas deben haber consumido su combustible nuclear y colapsado. El número de agujeros negros puede ser mayor al número de estrellas visibles, que llega a unas 100.000 millones solo en nuestra galaxia. También tenemos pruebas de que hay un enorme agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia. Mis amigos me preguntan, si un agujero negro es negro, ¿cómo es que pueden verlo? Y yo les digo, ¿alguna vez fueron a un baile? ¿Alguna vez observaron a los hombres vestidos de smoking negro y a las mujeres con sus vestidos blancos bailando, abrazados y con las luces bajas? Todo lo que uno puede ver son las mujeres. Bien, la mujer vendría a ser la estrella y el hombre sería el agujero negro. Así como uno no ve al hombre, tampoco ve al agujero negro. Pero el hecho de que la mujer esté bailando nos demuestra que algo la sostiene en órbita. Una noche, poco después del nacimiento de mi hija Lucy, comencé a pensar en los agujeros negros mientras estaba yéndome a la cama. Debido a mi invalidez, es un proceso bastante lento, así que tuve mucho tiempo para pensar. De pronto me di cuenta de que la región del horizonte de suceso debe crecer con el tiempo. El crecimiento en la región del horizonte de suceso me recordó mucho a una magnitud llamada entropía, la cual mide el grado de desorden de un sistema. De acuerdo con la experiencia general, si a las cosas se las deja solas, el desorden tiende a aumentar con el tiempo. Un día, Jacob Bekenstein entró a la oficina. Le dije, Jacob, me fastidia colocar una taza de té caliente cerca de una taza fría. Al dejar que el calor traspase de una a la otra, estoy aumentando la cantidad de desorden en el universo. Pero si un agujero negro flota y arrojo ambas tazas dentro de él, lo que hago es ocultar la evidencia de mi crimen. ¿No es así, Jacob? Bekenstein es un hombre de gran integridad. Y noté que estaba preocupado.
Más tarde regresó y me dijo, no ocultas la evidencia de tu crimen. El agujero negro registra lo que te ocurre. Stephen Hawking leyó el ensayo en que Bekenstein anuncia esta teoría. La consideró ridícula y decidió comprobar que era incorrecta. Mis descubrimientos llevaron a Jacob Bekenstein a sugerir que la región del horizonte de suceso era en realidad la entropía del agujero negro. Pero había un error fatal en el concepto de Bekenstein. Si los agujeros negros tienen una entropía, entonces deberían tener una temperatura. Y si tienen una temperatura, deben emitir una radiación. Pero ¿cómo podrían emitir una radiación si nada puede escapar de un agujero negro? Finalmente, Bekenstein tenía razón, pero de un modo mucho más sorprendente de lo que él o cualquiera hubiera esperado. A medida que fue perdiendo el uso de sus manos, tuvo que comenzar a optar por proyectos de investigación capaces de ser emprendidos y resueltos a través de razonamientos geométricos que pudiera ilustrar mentalmente. Y desarrolló una serie de herramientas muy poderosas que nadie más tenía. En cierto modo, cuando uno pierde un conjunto de herramientas es posible desarrollar otras, pero las nuevas herramientas son útiles para problemas distintos a los de las herramientas anteriores. Si uno es el único en el mundo que sabe cómo manejarlas, significa que hay ciertos problemas que solo uno puede resolver. Hasta el año 1973 mi trabajo fue sobre la relatividad general y estuvo resumido en un libro que escribí con George Ellis, llamado La gran estructura del espacio-tiempo. En ese entonces se me hacía difícil escribir. Así que solía pensar en imágenes y diagramas que pudiera visualizar mentalmente. Recuerdo haber ido a la casa de Stephen y Jane en Cambridge. Por la noche, luego de la cena, era hora de que Stephen se fuera a la cama. Jane insistía en que Stephen subiera solo y él aceptaba, supongo que era algo normal. No recuerdo si eran 1 o 2 tramos de escalera, y era una época en que no podía caminar. Para subir las escaleras se aferraba a los pilares que sostenían el pasamanos y avanzaba hacia arriba con su propia fuerza. Iba subiendo por las escaleras con la fuerza de sus brazos, arrastrándose desde planta baja hasta el segundo piso con un terrible y arduo esfuerzo. Jane me explicó que una parte importante de su terapia física era mantener su coordinación y fuerza lo más posible. Al principio me resultaba triste ver la agonía de tener que subir así las escaleras hasta que comprendí que era parte de su vida, tener que subirlas de ese modo. La relatividad general es a lo que se denomina una teoría clásica. Predice un camino único y definido para cada partícula. Pero de acuerdo con la mecánica cuántica, existe un factor de probabilidad e incertidumbre. Una partícula no tiene solo un único camino a través del espacio y del tiempo. Por el contrario, existe el principio de incertidumbre, según el cual tanto la posición como la velocidad exacta de una partícula jamás puede saberse simultáneamente.
Comencé a investigar el efecto que podría tener la mecánica cuántica sobre las partículas cercanas a un agujero negro. Descubrí que las partículas podían escapar de los agujeros negros y que estos no son completamente negros. Al principio no lo creí, pero cuando volví a hacer los cálculos, no pude lograr que desapareciera el efecto. Me encontré con Martin Rees. Estaba temblando de la emoción. Me dijo, ¿has oído sobre lo que descubrió Stephen? Todo es diferente, todo cambió. Aún no estaba seguro de mi descubrimiento, así que solo se lo conté a algunos colegas. Pero pronto se difundió la noticia. Roger Penrose me llamó para mi cumpleaños. Estaba muy emocionado y habló tanto que mi cena de cumpleaños se enfrió. Fue una lástima, ya que era ganso, una de mis comidas favoritas. Para mí es un milagro, ya que es un cálculo difícil y confuso. En la actualidad podemos hacerlo mucho mejor, y el resultado es más transparente. Pero con ese cálculo confuso, él pudo demostrar que los agujeros negros no son negros. Con el efecto de la mecánica cuántica mostró que había radiación residual. Stephen fue a una reunión y todos estaban asombrados. Recuerdo que alguien se puso de pie y dijo, debes estar equivocado, Stephen, no creo una sola palabra. Una vez dije que no estaba satisfecho con la explicación dada en cuanto a que se creaban partículas de energía negativa, pero creo que esto es parte de la controversia de la ciencia. Siempre hay concesiones mutuas y me fascina poder ser parte de eso. Es lo que hace que sea algo divertido. Si todos dijéramos magnífico y tuviéramos preguntas insignificantes en mente, no estaríamos haciéndole un favor a la ciencia. Pero yo no me opuse para nada, excepto por esa única vez en que hice una pregunta. Finalmente me convencí de que los agujeros negros emiten radiación cuando descubrí un mecanismo a través del cual eso es posible. De acuerdo con la mecánica cuántica, el espacio está repleto de partículas y antipartículas virtuales, que están constantemente materializándose en pares, separándose, juntándose nuevamente y aniquilándose unas a otras. En presencia de un agujero negro, un miembro de un par de partículas virtuales puede caer dentro del agujero, dejando al otro miembro sin pareja con quien aniquilarse. La partícula abandonada parece ser la radiación emitida por el agujero negro. Por lo tanto, los agujeros negros no son eternos. Se evaporan a una velocidad aumentativa hasta que desaparecen en una gran explosión. La mecánica cuántica ha permitido que las partículas y la radiación escapen de la máxima prisión, un agujero negro. Einstein nunca aceptó a la mecánica cuántica debido a su factor de probabilidad e incertidumbre. Él decía, Dios no juega a los dados. Al parecer, Einstein estaba doblemente equivocado. Los efectos cuánticos de los agujeros negros sugieren no solo que Dios juega a los dados, sino que a veces los arroja a donde no pueden ser vistos. Él siempre dice que si no fuera por su enfermedad no habría llegado a donde llegó. Y creo que es posible, ya que es tal como lo dijo Johnson. Saber que a uno lo matarán al otro día hace que solo nos concentremos en eso. Y él se ha concentrado en esto como quizá no lo hubiera hecho, ya que siempre le interesaron muchas cosas de la vida. No sé si se habría dedicado a ellas del modo en que lo hizo si no fuera por su enfermedad. De algún modo, no imagino a nadie que sea feliz con semejante enfermedad, pero para él fue menos terrible de lo que sería para algunas personas, ya que su mente está llena de vida. Cuando viví con la familia Hawkins, solía despertarme a las 7:15, 7:30 a tomar una ducha y luego leer un poco la Biblia y rezar. A las 8:15 solía bajar a despertar a Stephen y durante el desayuno le contaba lo que había leído en la Biblia con la esperanza de que tuviera alguna influencia sobre él.
Luego él se ponía a trabajar y solíamos ver si alguien había enviado algún ensayo científico. Descubrí que, a pesar de su gran inteligencia, Stephen lee bastante despacio. Yo podía leer casi 2 veces más rápido que él. El tema era que él leía para poder recordar, ya que le resultaba difícil volver a tener acceso a lo que leíamos. Mientras que yo podía leer páginas con mucha velocidad y ver si había algo interesante en ellas. Si quería trabajar sobre eso, podía volver, tomar los papeles y volver a leerlos. La radiación de los agujeros negros nos ha demostrado que el derrumbe gravitacional no es tan terminante como una vez creímos. Si un astronauta cae dentro de un agujero negro, será regresado al resto del universo en forma de radiación. Por lo tanto, en cierto sentido, el astronauta será reciclado. Sin embargo, sería una forma de inmortalidad indigente, ya que cualquier concepto personal del tiempo llegaría a su fin al ser despedazado dentro del agujero. Lo único que sobreviviría sería su masa o su energía. Un año los Hawking me llevaron con ellos a una cabaña en Gales, cerca del río Wye. La cabaña estaba arriba de una colina y había un pequeño sendero que conducía hasta ella. Yo nunca había subido y esperaba hacerlo lo menos posible. Colocamos baterías a la silla de Stephen. Su silla de ruedas tiene espacio para baterías, así que colocamos algunas extras. Stephen no se dio cuenta, así que no notó que su silla de ruedas estaba lo más cargada posible. Él iba delante de mí y estaba doblando en la esquina para ingresar a su casa, pero allí había un declive, así que cuando alcé la vista, vi que la silla de Stephen estaba inclinándose lentamente hacia atrás, y yo estaba a unos 10 metros de distancia. Intenté correr hacia él, pero no logré llegar antes de que cayera marcha atrás en los arbustos. Ver al maestro de la gravedad siendo superado por la débil fuerza gravitacional de la Tierra fue un espectáculo bastante contradictorio. Una de las peores cosas para mí era que siempre había gente alrededor. Nunca estábamos solos, no podía soportarlo. Pero él lo encuentra divertido, disfruta de la vida y siempre está de aquí para allá. Creo que es algo extraordinario. Él tiene una fuerza que yo no tengo y que su padre tampoco tenía. Es realmente admirable y me pregunto cómo hace para tenerla. Recuerdo que había unas 50 personas y yo estaba de pie en un rincón, observando todo con calma por unos minutos, relajado. Stephen estaba cerca de mí. Jane se acercó a él y lo miró. Estaba sentado con su cabeza en su regazo, como solo él podía sentarse, y Jane le dijo: «Luces terrible, siéntate derecho. Algunos de tus invitados no saben que estás pensando en la física y divirtiéndote. Parece como si estuvieras sufriendo. Siéntate derecho y ve a hablar con tus invitados». En 1979 fui nombrado profesor de la cátedra de matemáticas. La misma cátedra que una vez ocupó Isaac Newton. Tienen un importante libro que debe ser firmado por todos los docentes de la universidad. Luego de haber sido profesor durante casi un año, se dieron cuenta de que nunca lo había firmado. Así que llevaron el libro a mi oficina y lo firmé con dificultad. Esa fue la última vez que firmé mi nombre. Regresaremos en instantes por Infinito. Mi interés por el origen y destino del universo volvió a despertarse cuando asistí a una conferencia sobre cosmología en el Vaticano. Más tarde nos concedieron una audiencia con el Papa. Nos dijo que estaba bien estudiar la evolución del universo luego del Big Bang, pero que no debíamos investigar sobre el Big Bang en sí mismo, ya que ese fue el momento de la creación y por lo tanto era obra de Dios.
Me alegré de que no supiera el tema de la conferencia que acababa de dar. La posibilidad de que el universo no tuvo un comienzo. No existió un momento de creación. En los 70 hubo teorías que fueron las primeras sobre la creación. Los que las formulaban partían con un espacio en el tiempo fijado, con lo que la eternidad no tenía sentido. De pronto el universo forma un núcleo en determinado punto y luego explota. El problema es que cuando aparecen el espacio y el tiempo en la teoría clásica, el verdadero punto en sí es uno solo en la matemática. La matemática refuta esa teoría. Es imposible utilizarla como una teoría sobre la creación. Si uno retrocede en el tiempo, llega a la singularidad del Big Bang, donde las leyes de la física se quiebran. Pero hay otra dirección de tiempo a la que podemos ir, la cual elude la singularidad. Es denominada la dirección imaginaria del tiempo. En el tiempo imaginario, no es necesario que existan singularidades que conforman un comienzo o final del tiempo. En el tiempo imaginario existe la extraña posibilidad de tener una hora, sin la necesidad de tener una cadena de momentos pasados. Si comenzamos desde donde estamos y retrocedemos en el tiempo, las cosas funcionan con perfecta normalidad. Pero si comenzamos a retroceder más hacia lo que sería el punto de origen en el esquema del tiempo real, descubrimos que la naturaleza del tiempo cambia y los componentes imaginarios se vuelven más prominentes. Lo que debió ser el punto singular en la teoría clásica se nivela y tenemos esa imagen donde está representada la creación del universo como un nivelado tazón del pasado, en el que no existe un punto de inicio, sino solo una especie de forma nivelada. Si el universo tuvo un comienzo, podríamos suponer que tuvo un creador. Pero si el universo es totalmente independiente y no tiene límites o márgenes, entonces no sería creado ni destruido. Simplemente sería. Lo cual supone entonces a un creador. Decimos que el universo es, que se trata de una estructura matemática intrínseca. No hay un pasado porque no hay nada que deba ser creado en él. Por lo tanto, decir que fue creado de la nada es un poco desacertado. No es que haya habido un espacio vacío en el que apareció el universo. Realmente no había nada, ya que ni siquiera hubo un suceso de creación. El uso del tiempo pasado de un verbo se vuelve inapropiado en estas teorías. Aún no tenemos una forma lingüística para describir las acciones en este tiempo imaginario. La palabra tiempo no cayó del cielo como regalo desde las alturas. La idea de tiempo es una palabra que fue inventada por el hombre. Y si resulta confusa, ¿de quién es la culpa? Nuestra. ¿Dónde se origina la diferencia entre el pasado y el futuro? Las leyes de la ciencia no hacen distinción entre el pasado y el futuro. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el pasado y el futuro en la vida normal. Podemos ver una taza de té caerse desde una mesa y hacerse pedazos en el piso, pero jamás la veremos unirse nuevamente y regresar a la mesa. El aumento de desorden o entropía es lo que distingue al pasado del futuro, dándole dirección al tiempo. En Suiza enfermó y cuando regresó estuvo con un respirador. Debido al respirador tenía un tubo hasta la garganta y por esa razón no podía hablar. Durante ese tiempo, que fueron un par de meses,
Pasé una de cada 2 o 3 noches en el hospital, ya que mientras estuvo allí, no podía comunicarse con las enfermeras. No era solo que estaba gravemente enfermo, sino que además las enfermeras no lograban entender lo que Stephen quería. Si Stephen estaba incómodo, ellas no sabían por qué. Antes de contraer neumonía, mi forma de hablar era cada vez más confusa, de modo que solo las personas que me conocían bien podían entenderme. Pero al menos podía comunicarme. Escribí ensayos científicos dictándole a una secretaria y di seminarios con una intérprete. Hasta que una traqueotomía me quitó por completo la capacidad de hablar. Luego de mucho tiempo, alguien inventó un maravilloso artefacto. En el hospital de Cambridge no lo tenían, así que lo trajeron de Londres. Era un aparato de tecnología de avanzada. Es imposible comunicarse con un paciente que no tiene voz. Es una pieza plástica más o menos de este tamaño y tiene las letras del alfabeto dispuestas así y un agujero en el medio. Se coloca entre uno y el paciente y este mira una letra, entonces uno puede ver cuál es la letra que está mirando. Puede que a veces uno no esté tan seguro. Entonces el paciente deletrea lo que quiere decir. Va mirando cada una de las letras para poder expresarse. Es como un juego de ingenio. Stephen no estaba dispuesto a aceptar que no volvería a hablar y pensaba que encontraría otro método para comunicarse. Recuerdo que una vez fui a verlo y fue la primera vez que pidió que lo sacaran de la cama para usar su computadora. A veces lo sentaban para que no estuviera acostado todo el tiempo, como lo hacen los pacientes. Esta vez cuando llegué le pidió a la enfermera que lo sacara de la cama para usar su computadora y lo hicieron. Recuerdo que lo primero que escribió fue hola. Stephen era muy atento con ese tipo de cosas y luego escribió ¿me ayudarás a terminar mi libro? Un experto en computadoras de California se enteró de mi situación y me envió un programa llamado Ecualizador. Este me permitía seleccionar palabras desde una serie de menúes en la pantalla, presionando un dispositivo con mi mano. Esas palabras luego eran enviadas a un sintetizador de voz unido a mi silla de ruedas. Para mi gran sorpresa, descubrí que era capaz de comunicarme mucho mejor que antes. Una serie de menúes en la pantalla, presionando un dispositivo con mi mano. Esas palabras luego eran enviadas a un sintetizador de voz unido a mi silla de ruedas. Para mi gran sorpresa, descubrí que era capaz de comunicarme mucho mejor que antes. Eventualmente salió del hospital y regresó a su casa. Le dijeron que necesitaría enfermeras las 24 horas y todos se preguntaron, ¿cómo hará para ir a trabajar? ¿Acaso irá a la oficina con un grupo de enfermeras? Y por supuesto así fue. En principio le dijeron que trabajara desde su casa, pero a él no le agradó la idea. Así que, luego de un periodo de recuperación en su casa, decidió regresar a la oficina. Iba desde su casa hasta la oficina, que quedaba a unas cuadras, en su silla de ruedas acompañado por una enfermera. En ese momento aún tenía la bolsa y el goteo nasal. Entraba al departamento, trabajaba y regresaba a su casa. Comencé a preguntarme qué ocurriría cuando el universo dejara de expandirse y empezara a contraerse. ¿Acaso veríamos a las tazas rotas unirse nuevamente y regresar a la mesa?
Podríamos recordar los precios de mañana y hacer una fortuna en el mercado de valores. En mi opinión, al volver a colapsar, el universo debía regresar a un estado uniforme y ordenado. De ser así, el tiempo retrocedería hasta cuando el universo comenzó a colapsar. En la fase contractiva, las personas vivirían sus vidas al revés. Morirían antes de nacer y serían más jóvenes a medida que el universo vuelve a achicarse. Eventualmente regresarían al vientre materno. Él me dio mi primer problema a resolver. Me pidió que analizara el problema de matemáticas. Por lo general, él tenía una buena idea de cuál sería la respuesta. Lo analicé, me tomó algunos meses comprender de qué se trataba, hasta que volví y le dije, Stephen, tengo la respuesta. Y él me dijo, no es lo que yo esperaba. Y le contesté, Stephen, es lo que obtuve. Así que fui a la pizarra y le expliqué. Y me preguntó, ¿no pensaste en esta posibilidad? Y le dije que no. Me fui y calculé lo que me había dicho. Volví unas semanas más tarde y le dije, Stephen, no entiendo. Sigo obteniendo la misma respuesta que al principio. ¿Puedes comprenderlo? Entonces me dijo, no, así no funciona. ¿Pensaste en lo que hablamos? Le dije que no, que lo había olvidado. Así que volví a la pizarra y comencé a calcular otra vez y una vez más y obtuve la misma respuesta. Entonces volví a ver a Stephen y esto duró unos 2 o 3 meses. Finalmente me dijo, quizás alguno de tus cálculos no es válido. Entonces, un colega y yo decidimos hacerlo con una computadora, pero lleva mucho tiempo escribir el programa y asegurarse de que funciona bien. Obtuvimos la respuesta y seguía siendo la misma del principio. No era la que había dicho Stephen. Así que fuimos a verlo y nos dijo, ¿vieron? Otra vez. Cometí un error. He estado utilizando un modelo muy simple del universo. El tiempo no retrocederá cuando el universo comience a contraerse. La gente continuará envejeciendo, así que no tiene sentido esperar que el universo vuelva a colapsar para regresar a nuestra juventud. Einstein una vez hizo esta pregunta: ¿cuántas opciones tuvo Dios al crear el universo? Si mi teoría de que el universo no tiene límites es correcta, entonces no tuvo ninguna libertad de elegir cómo se originó el universo. Solo pudo haber tenido la libertad de elegir las leyes a las cuales obedeció el universo. Sin embargo, es posible que esta no haya sido una elección. Es posible que solo haya una teoría unificada que permite la existencia de estructuras tan complicadas como los seres humanos, que pueden estudiar las leyes del universo y cuestionar sobre la naturaleza de Dios. No sé cuán acertados son estos experimentos, pero hay algunos que han sido hechos sobre el cronograma de la conciencia y parecen conducir a un esquema muy extraño, lo cual ni siquiera tiene sentido. No estoy seguro de si el refinamiento de estos experimentos es capaz de deshacerse de este tipo de anomalía, pero tienden a sugerir que hay algo extraño en la conciencia y de algún modo es como si el futuro afectara el pasado en una escala muy pequeña y limitada, algo así como quizá una fracción razonable de un segundo. No hay razones para decir que nuestra conciencia no sea parte de la de otros en alguna otra etapa. No sé si es posible decir qué sucede cuando uno muere, pero es factible que seamos otra persona. Y esa otra persona puede ser alguien que vivió en el pasado, no en el futuro. Si solo hay una teoría unificada, la cual no es más que un conjunto de reglas y ecuaciones,
¿Qué es lo que infunde brillo en las ecuaciones y crea un universo para que ellas lo describan? ¿Por qué el universo se toma el trabajo de existir? ¿Acaso la teoría unificada es tan precisa que causa su propia existencia? ¿O necesita de un creador? Y si es así, ¿quién lo creó a él? Yo diría que el universo tiene un propósito. No creo que exista solo por casualidad. Algunas personas consideran que el universo solo está ahí, gira y computa. Para ellos, nos encontramos en él por casualidad. No creo que sea una manera productiva o beneficiosa de ver al universo. Creo que hay algo mucho más profundo acerca de él. En el tiempo real, el tiempo en que vivimos, el universo tiene dos destinos posibles. Puede seguir expandiéndose por siempre, o puede volver a explotar y llegar a su fin cuando llegue el momento. Sería algo parecido al Big Bang, pero al revés. Ahora creo que el universo llegará a su fin, llegado el momento. Sin embargo, tengo ciertas ventajas sobre muchos profetas del día final. Suceda lo que suceda dentro de 10 billones de años, no espero estar con vida para que demuestren que me equivoqué. De todas las imágenes que vi, la más simple en cualquier cosmología es aquella en que el universo está cerrado. Tiene un tiempo de vida finito y explota del mismo modo en que lo hace un agujero negro. Si resultara ser que el universo realmente tiene un límite de vida, ¿en qué se diferencia a la vida de cada uno de nosotros? En la noche del martes 5 de marzo, alrededor de las 10:45, estaba de regreso a mi departamento en Pinehurst. Estaba oscuro y llovía. Subí por la calle Grange y vi que se acercaban unos faros delanteros, pero consideré que estaban lo suficientemente lejos como para cruzar sin peligro. El vehículo debía ir a gran velocidad, ya que cuando estaba en medio de la calle, mi enfermera gritó, ¡cuidado! Oí el ruido de las llantas y mi silla de ruedas recibió un terrible golpe en la parte de atrás. Terminé en la calle, con mis piernas sobre los restos de mi silla de ruedas. El accidente destruyó mi silla de ruedas y dañó mi sistema de computación, con el cual yo me comunicaba. Tuvieron que darme 13 puntos en la cabeza, pero varios días después pude volver a trabajar. Los recuerdos que tengo son imágenes visuales de Stephen, de haberlo visto en ciertas situaciones. Siempre estaba moviéndose, siempre. Casi nunca estaba quieto. Lo mismo sucedía con su rostro. Solía hacer muchos gestos, pero son solo recuerdos. Hace poco encontré algunas fotografías que me recordaron cómo éramos todos. Debo decir que Stephen lucía muy parecido a como se lo ve hoy, si uno piensa en él cuando era niño. Él cree profundamente
en la casi infinita posibilidad de la mente humana. Uno debe descubrir lo que no sabe antes de saber que no lo sabe, ¿verdad? No creo que el pensamiento deba ser para nada limitado. ¿Por qué uno no podría seguir pensando en lo impensable? Alguien debe hacerlo en algún momento. ¿Cuántas cosas eran impensables hace un siglo? Y sin embargo mucha gente las pensó, cosas que inclusive parecían inútiles. Por lo tanto, no todas las cosas que dice Stephen quizá deberían ser tomadas como verdades absolutas. Él es un investigador, busca cosas. Inclusive a veces dice disparates, todos lo hacemos. Pero el punto es que la gente debe pensar, debe continuar pensando. Debemos expandir nuestros límites de conocimiento y a veces ni siquiera sabemos por dónde comenzar. No sabemos a dónde están los límites ni cuál es el punto de partida. Si descubrimos una teoría completa sobre el universo, en principio debe ser comprensible para todos, no solo para unos pocos científicos. De modo que todos, filósofos, científicos y gente común, podamos ser parte del debate sobre por qué es que nosotros y el universo existimos. Si hallamos la respuesta a eso, lograremos el mayor triunfo de la causa humana, ya que entonces conoceremos la mente de Dios.